Bienvenidos a Entrevistas Cascabel. Hoy tenemos el inmenso gusto de contar con la presencia, así se puede llamar ahora estando en redes, a través del Zoom, al doctor Esteban Ron, que no necesita presentación dada su calidad intelectual y profundo conocimiento de la realidad nacional. Doctor, bienvenido, gracias por aceptar nuestra entrevista. Buenos días, abogado Franco, siempre es un gusto, honrado con su invitación. Doctor, estamos en un periodo electoral, se tejen muchas cosas de por medio, se habla de que hay incluso la posibilidad de que las elecciones no sean en noviembre si es que la Corte Constitucional decide lo contrario. Hay la probabilidad de que las sean en noviembre. En fin, empecemos, como dicen en el campo, empecemos por el principio. ¿Usted cree que habrán elecciones en noviembre? A ver, por lo pronto las elecciones son en noviembre, y hay que señalarlo, ¿no? Tenemos dos recursos, un recurso subjetivo contencioso electoral presentado ante el Tribunal Contencioso Electoral y una demanda de inconstitucionalidad presentada ante la Corte Constitucional, cuyo objeto es la resolución del Consejo Nacional Electoral que afinó el calendario y movió el día de las elecciones al 29 de noviembre. ¿De acuerdo? Entonces, mientras no haya un pronunciamiento de estos dos estamentos, las elecciones serán el 29 de noviembre. Ahora, si nosotros vamos, abogado, al tema del fondo del asunto, en lo particular creo que la motivación utilizada por el Consejo Nacional Electoral, si bien pondera el derecho a la vida de los ecuatorianos que estarían en riesgo en un posible evento climatológico del fenómeno del Niño, resulta insuficiente y con poca certeza. Las actuaciones administrativas de los principios que establece el Código Orgánico Administrativo y que deben ser revisadas por el Consejo Nacional Electoral distan mucho de lo que esta resolución realmente acata. Además, obviamente, se genera mucha especulación alrededor de esta situación por el involucramiento de nuevos actores políticos que emiten su opinión, así como otro tipo de decisiones que van complementando y haciendo que este evento se configure con una carga política demasiado fuerte que inclusive supera los límites constitucionales y legales. Definitivamente usted tiene toda la razón en el tema. Pero si a esto le agregamos un poquito más de pimienta, también se va a incorporar para esas elecciones la consulta popular sobre el tema de la capacidad del Consejo de Participación Ciudadana de poder nombrar a las autoridades. ¿Cómo ve esa parte? A ver, el tema es que la pregunta que transferirá las atribuciones y funciones del Consejo de Participación Ciudadana hacia la Asamblea Nacional es prácticamente un hecho, porque es una pregunta que ya ha tenido dictamen de constitucionalidad previamente, cuando fue presentada por el expresidente Lasso, y que no tuvo el presidente Noboa por un tema de un error en el planteamiento de la misma, pero ahora ese error ha sido subsanado y digamos que puede pasar el examen sin ningún problema. El examen de constitucionalidad me refiero, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que abona esta situación a las elecciones que nosotros tendremos en noviembre o en febrero del próximo año? Una consulta popular creo que en este punto necesaria, porque mal o bien el Consejo de Participación Ciudadana es una institución fallida, es una institución que no ha generado resultados, es una institución que tiene 7 concursos no ejecutados y que ha hecho que se prorroguen autoridades y prácticamente se perennicen. Entonces digamos que esta pregunta podría favorecer al arrastre que podría tener ADN como proyecto político, ¿sí? Porque recordemos que en la actualidad, en la configuración del de aceptación política, ADN es igual al presidente Daniel Noboa, no es que, y es igual al color morado, ¿sí? No es que ADN todavía ha tenido una ramificación y se vean otros liderazgos. Entonces, sí es una pregunta que, en primer lugar, puede favorecer a la reestructura de la administración pública. Segundo, es una pregunta que genera mucha expectativa, sí, que genera mucha expectativa porque digamos que es una deuda dentro de la administración pública y finalmente podría configurar
configurarse dentro de este arrastre. Entonces, digamos que esto sería bastante favorable para la estrategia de gobernanza que pueda tener el Ejecutivo. Poniéndonos en el plano de los supuestos, si el Tribunal de lo Contencioso Electoral o la Corte Constitucional dicen que no van las elecciones en noviembre, ¿qué pasa donde si ya previamente ha sido incluida esta pregunta y aceptada por el Consejo Nacional Electoral para que se la ponga y se la vote en noviembre? Claro, es una gran pregunta la que hace, abogado. El Consejo Nacional Electoral, ¿sí?, tiene que hacer la convocatoria a la consulta popular. La consulta popular, digamos que todavía no tiene el dictamen de constitucionalidad, ¿sí? Aquí sería un tema de jugar para bien con la administración pública. La consulta popular, una vez que tenga el dictamen de constitucionalidad, ¿sí?, iría al Consejo Nacional Electoral, y el Consejo Nacional Electoral tiene la obligación de ejecutar este proceso electoral dentro de los siguientes 60 días desde que tiene este dictamen, ¿ya? Mientras, y yo creo que ahí sí la Corte Constitucional tiene que tener un rol fundamental, mientras no haya una decisión del TCE o del Tribunal Contencioso Electoral, o de la Corte Constitucional, esta consulta popular tendría que ser convocada para el 29 de noviembre. Ahora, ¿qué pasa si es que es convocada y posterior a esto, la Corte Constitucional se pronuncia? Igual se tendrían que ejecutar las elecciones, salvo que el Consejo Nacional Electoral, con nueva resolución, decida reconvocar las elecciones, ¿sí? Eso es un poco más complicado. Ahora, ¿cuál sería la solución más salomónica acá? Que la Corte Constitucional se pronuncie sobre el fondo de la resolución del Consejo Nacional Electoral en base a la demanda de inconstitucionalidad, antes de que se pronuncie sobre la constitucionalidad de la pregunta para que el Consejo Nacional Electoral pueda convocarla. Sería lo apropiado indiscutiblemente, y eso causaría mucha paz en el país en general. Doctor, así es. Saliendo de esta parte, vemos de que se han eliminado algunos partidos políticos. La Construye, se suspende a la RC5 por 9 meses, parece que están en miras la Izquierda Democrática y Pachacutic. ¿Usted cree que esta eliminación de partidos, especialmente estos que han sido los que más fuertes se los ha visto, la RC5, Construye, estuvo al borde de ser partido presidencial con Fernando Villavicencio, tenemos la Izquierda Democrática que tiene una larga data política, Pachacutic igual cosa? ¿Cree que la eliminación de estos partidos contribuye realmente a la idea de democracia en el país? Es una gran pregunta igual. A ver, las organizaciones políticas en el Ecuador tienen un sistema de autodepuración. Este sistema de autodepuración que establece el Código de la Democracia, que se da sobre la base de el cumplimiento de ciertos umbrales electorales, es decir, votos válidos mínimos, así como candidatos electos por parte de las organizaciones políticas, se entendería que es una manifestación de la legitimidad que tienen y de la fuerza política que tienen. Ahora, si es que estas organizaciones políticas no tienen esa fuerza política, ya no tienen organicidad interna y ya no tienen capacidad de selección de candidatos, obviamente tienen que depurarse. Pero esta autodepuración no ha servido porque lamentablemente el Código de la Democracia tenía una válvula. ¿Cuál era esta válvula? El sistema de alianzas, que funcionaba básicamente con premios a las organizaciones políticas que se coaligaban y que los umbrales electorales no eran distribuidos proporcionalmente, sino eran consignados de forma igualitaria a las organizaciones en alianzas. Eso era una distorsión sobre el sistema de autodepuración. Es evidente que este sistema no funcionó y por lo tanto se requieren de nuevos mecanismos de autodepuración. En las reformas del año 2024 al Código de la Democracia se subieron los umbrales electorales de forma acertada, pero siguen siendo insuficientes. Ahora, ¿qué es lo que se pretende?
o lo que se ve. Y está bien que el sistema de organizaciones políticas se depure. Lo que no está bien es que se depure sobre la base de actuaciones arbitrarias de un Consejo Nacional Electoral que no logra hacer la suficiente motivación al momento de tomar estas decisiones. Me referiré a los dos casos específicos en conocimiento del Consejo Nacional Electoral, que es Unidad Popular y Construye. Construye es una organización política que recibió nuevamente su personería jurídica en el año 2018 en el CNE transitorio, pero no puede ser que no se le haya devuelto sus adherentes cuando su decisión no iba, la decisión del Consejo Nacional Electoral me refiero, no iba en ese sentido o no fue especificada en ese sentido. Y en el caso de Unidad Popular, al no tener la transparencia dentro del registro de afiliados, por lo que es partido, ¿sí? Y que no se permite una auditoría, también deja algún pequeño vistazo de alguna irregularidad fáctica por parte del Consejo Nacional Electoral. En ese sentido, no quiero decir que esté mal la autodepuración, pero tiene que ser de conformidad al sistema jurídico ecuatoriano, ¿sí? Porque otra interpretación o actuación rebasa los cánones democráticos y generaría aplicaciones arbitrarias normativas. La democracia en el país ha recibido algunos jalones de oreja. Tenemos el pronunciamiento de alguna funcionaria de la Organización de las Naciones Unidas, algún llamado de atención de parte de la Corte o alguna institución de derechos humanos de la OEA, que hablan de que en el Ecuador se estaría instaurando un sistema autoritario que atenta contra la democracia. Nosotros como ecuatorianos quizás es como cuando aquel enfermo que se acostumbra al dolor, ya no lo ve el dolor, ya no lo siente el dolor. Usted como un frío observador de la política, ¿qué piensa? ¿Si hay un atentado a la democracia en el Ecuador o no? Ahí lo que sucede, y como tú bien dices, ¿no? Es un dolor, es que las instituciones democráticas se componen de instituciones políticas, jurídicas y administrativas. CNE, instituciones jurídicas como las elecciones, e instituciones políticas, los contrapesos. Lo que se ve con dolor es que las instituciones políticas y jurídicas se vienen vaciando, ¿sí? Se les va quitando el contenido, dejan de ser parte de la obligatoriedad, ya no te generan deberes, ya no te generan obligación de cumplimiento. ¿Por quiénes? Por las instituciones administrativas, en este sentido, la administración pública. Eso es lo preocupante, porque en el momento en que las instituciones jurídicas, principalmente, dejan de importar, es como que no existiese una ley. Existe una ley, pero lamentablemente no es cumplida o es bypaseada de forma prevista, ¿sí? Y con artimañas y artilugios jurídicos que hace que todo este sistema se rompa. Cuando tú rompes estas instituciones, y por eso se llaman instituciones, se rompe con la institucionalidad general del Estado. ¿De acuerdo? Y cuando rompes con la institucionalidad general del Estado, ya ni siquiera puedes hablar de estándares democráticos. Y ese rompimiento institucional nosotros hemos generado como costumbre en el Ecuador a ya no reaccionar. No solo en el Ecuador, de hecho en el mundo es un fenómeno que está suscitándose por diversas causas, pero eso es lo preocupante. ¿Sería vital entonces, doctor, la reconfiguración de lo que es el sistema judicial ecuatoriano, empezando desde la Corte Constitucional o más abajo, Corte Nacional, y luego todo lo que es judicaturas? El cambio de la capacidad de designación de autoridades del Consejo de Participación Ciudadana a la Asamblea, ¿usted cree que este par de situaciones podrían permitir una reconfiguración del sistema democrático en nuestro país? Lamentablemente tengo que decir que no, que la reconfiguración del sistema democrático no parte de ahí. La reconfiguración del sistema democrático como problema en el Ecuador tiene otras fuentes, otros núcleos y otra naturaleza, empezando con el tema de la cultura del cumplimiento, la ética y la transparencia, ¿sí? Así como el control y la gestión pública. Creo que el germen de esa problemática no va para ahí. Lo que nosotros vemos en la actualidad es un tema de reformas parche,
¿sí? De soluciones parche que solucionarán políticamente el momento. ¿Y por qué digo políticamente? Por la coyuntura. Somos un país hipercoyunturalista, pero el fenómeno, o en este caso el error nuclear, no está siendo atendido. Es difícil señalar que el Ecuador tiene una institucionalidad. ¿Sí? La institucionalidad del Ecuador se pierde pocos años después de la vigencia de la Constitución, porque mal o bien con una nueva Constitución en el 2008 se reinstitucionaliza un Estado. ¿Sí? Pero poco tiempo después, justamente por este vaciamiento institucional, empecemos a ver déficit en el cumplimiento normativo. Y ahora, con gobernantes, no me refiero estrictamente al presidente Noboa, sino al expresidente Lasso, a Lenín Moreno y al propio Rafael Correa, tuvieron que tomar medidas de facto para romper esta institucionalidad. Y las medidas de facto son coyunturales. Eso es lo que el día de hoy nos pasa una factura. Porque si hubiese un respeto, por más utópico que sea, a la configuración orgánica constitucional y a los principios constitucionales, como la independencia de funciones, nada de lo que vemos el día de hoy lo tendríamos que ver. Además, obviamente, pasando por un sistema meritocrático de autoridad. Entonces, tenemos dos problemas. El uno, la Constitución del 2008, que vuelve a ser el problema alrededor del cual hemos seguido dando vueltas desde hace algunos años. Y el segundo, el rompimiento del orden constitucional, administrativo, político, etcétera, por los presidentes que han venido actuando y que lo han hecho quizás por necesidad o quizás por personalismos. Eso no lo podríamos calificar todavía, salvo un estudio de casos particulares. Entonces, si la ruta va por ahí, ¿quiénes tienen que golpear la puerta y decir, señores, enderecemos el rumbo? En este punto, los ciudadanos, ¿sí? Los ciudadanos como fuente de poder somos quienes deberíamos tocar la puerta para señalar que el Ecuador no tiene el rumbo necesario para solventar necesidades básicas. Pero nosotros no somos gobernantes. Los gobernantes, en el arte de gobernar, son los que deben traducir la necesidad a un plan y ese plan traducirse a política pública o estatal. ¿De acuerdo? Ese es el normal flujo de cosas. ¿Sí? Pero lo que sucede, como tú dices, son personalismos y necesidades disfrazadas de personalismos. Ese es el problema, porque no se termina de entender el funcionamiento del Estado en el Ecuador. Ahora, abonemos un tema a esta situación, que es que lamentablemente la política ha hecho, y la desprolijidad en la política, ha hecho que toda persona se crea político, que toda persona se crea en la capacidad de gobernar, que toda persona se crea en la capacidad de generar política pública cuando no es así. La desprofesionalización de la política es otro de los temas que en la actualidad nos pasa factura. La espectacularización de la cosa pública también nos está pasando factura. Lo que se requiere, como te decía, y para cerrar este tema, es que desde el ciudadano se genere una necesidad traducida a un esquema público y político profesional. Esta fórmula es del utópico. ¿Ha funcionado? Sí. En el Ecuador también ha funcionado. En otros países, en los sistemas políticos comparados, de la misma manera. Pero ¿qué es lo que sucede? Que como tenemos este grado de sociedad líquida, espectacularizante, y además un no sinceramiento meritocrático de la propia clase política, tenemos este bucle del cual no podemos salir. Definitivamente conversar con usted es otro nivel. Le agradezco profundamente, lamentando que el tiempo nos quede corto, pero si usted lo tiene a bien, lo seguiremos molestando para continuar esta conversación tan interesante. Gracias por su consideración, abogado Franco, y por esas palabras alentadoras. Con todo gusto nos podemos ver en próximas ocasiones. Esteban Ron, conocido como analista político, constitucional y más que nada un hombre cuerdo. Gracias, doctor. Muy buenas tardes. Una buena tarde.